Hablantes, una iniciativa de la red de docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. ¿Cómo hablante? Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, bienvenidos a este episodio de Hablantes, en donde estaremos abordando un contenido de gran interés y necesidad, la escritura, y en ella los temas de coherencia y de cohesión en un texto, necesarios para una eficaz comunicación. Soy Sonia Godoy, periodista y docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y estoy aquí junto a mi compañero Brian Díaz, quien estará en la producción de este podcast. Juntos hacemos parte de la red de docentes del curso Competencias Comunicativas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Iniciemos. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. El campo de las competencias comunicativas, que son hablar, leer, escribir y escuchar, nos requieren hoy en día mayores habilidades, dados esos contextos en que nos encontramos. Por eso, en este episodio tomamos este tema trascendental para todo ciudadano, la escritura. Pero no la escritura desde un sentido simple, sino desde una perspectiva profesional y que el Estado colombiano evalúa mediante las pruebas Saber Pro a través de las competencias genéricas. Y para esta temática en particular, desde el módulo de comunicación escrita. Desde allí, la necesidad que los estudiantes puedan generar competencias en comunicación pensando en su rol profesional. Y qué mejor que tener las voces desde la academia con respecto al tema. Empecemos saludando a la ingeniera Karen Sofía Muñoz, magíster en Ingeniería de Alimentos y docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD, a quien le damos la bienvenida y le preguntamos cuáles son esos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un texto. Asegúrate de que todas las ideas estén relacionadas con el tema principal. Evita divagaciones o ideas irrelevantes. Las ideas deben presentarse de forma ordenada, estructurada, siguiendo una secuencia que facilite la comprensión del lector. Es fundamental que el objetivo del texto quede claro desde el principio y se mantenga a lo largo del desarrollo, empleando palabras de enlace que ayuden a relacionar las ideas. Y es que precisamente esas habilidades comunicativas que hemos mencionado se vuelven fundamentales en los profesionales actuales por varias razones, porque permiten la colaboración y trabajo en equipo, la resolución de problemas, las relaciones interpersonales, el liderazgo y la adaptabilidad. Pero adicional a ello y dentro de toda esta gama comunicativa, pues la escritura, que es la que nos converge en este episodio, permite una comunicación clara, la credibilidad, el profesionalismo, el pensamiento crítico, la documentación y el registro. Asimismo, la colaboración y el trabajo en equipo. Para que se logre todo esto de manera eficaz, pues es necesario tener también, además de esa escritura, en ella un elemento importante que es la coherencia. Debe estar presente para que estos beneficios se hagan una realidad. Por eso, la doctorante María del Mar Guerra, filósofa y docente UNAD, a quien la tenemos en este espacio, la saludamos y le damos la bienvenida, le preguntamos, pero entonces, ¿qué es la coherencia? La coherencia textual es la propiedad de un texto que permite que sus ideas y partes se conecten de manera lógica, fluida, facilitando la comprensión del mensaje que queremos comunicarle al lector. Así que tengamos muy presente las ideas que vamos a expresar y que vamos a comunicar. Y entre esas ideas, organizar cuál es la idea principal, cuál es la secundaria y qué relación las une.
De esta manera, logramos con las oraciones y los párrafos organizar una estructura siguiendo una secuencia adecuada y respetando la idea central. Así que preguntémonos al escribir un texto, ¿qué queremos comunicar? ¿Cuál es la idea principal, la cuestión central de mi escrito? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Para que cada párrafo que construyamos sea una unidad significativa que está en relación con esa idea principal. Entonces preguntémonos en cada párrafo, ¿cuál es la idea en este párrafo? ¿Y cómo esa idea se relaciona con la idea principal? Para que sea una estructura lógica, clara, y que el lector pueda conocer lo que queremos expresar. Magister Amparo Carrillo, también filósofa y docente unadista. ¿Cuáles serían entonces esos principales aspectos que marcan la importancia de la coherencia y la cohesión en la escritura? Bien, para responder a las inquietudes que usted nos formula, diría lo siguiente. La importancia de la coherencia y la cohesión en un texto escrito radica en su capacidad para transmitir ideas de manera clara, lógica y estructurada, lo que permite al lector comprender el mensaje de manera efectiva. Estas dos cualidades son fundamentales en la comunicación escrita porque un texto desprovisto de coherencia o cohesión genera confusión, dificulta la interpretación de las ideas y, en última instancia, afecta la relación entre el autor y el lector. Por eso, para entender más profundamente su importancia, es útil examinar cada concepto, digámoslo de esta forma, filosóficamente y explorar las claves para lograrlos en un texto. Primero, la importancia de la coherencia en el texto. La coherencia se refiere a la lógica interna y la consistencia de las ideas en un texto. Desde una perspectiva filosófica, la coherencia tiene un valor cognitivo profundo, ya que está vinculada con la racionalidad y con el entendimiento. En términos aristotélicos, por ejemplo, el ser humano es un animal racional, es decir, un ser que se mueve en el ámbito de las ideas, del pensamiento lógico y es estructurado. Un texto coherente, por lo tanto, refleja este aspecto de nuestra naturaleza, permitiendo que las ideas se presenten de manera lógica y comprensible. Cuando un texto es coherente, las ideas se conectan de forma natural, siguiendo una secuencia lógica que facilita su comprensión. Un lector espera encontrar una narrativa o una argumentación que fluya, donde cada oración esté alineada con la anterior y prepare el terreno para la siguiente. En ese sentido, la coherencia no es solo una cuestión de estructura, sino de significado. Filosóficamente podríamos decir que la coherencia es una condición para que la verdad de un texto o su argumento pueda ser apreciado en su totalidad. Si no existe coherencia, el lector se enfrenta a ideas fragmentadas o inconexas y eso impide la posibilidad de captar el mensaje en su totalidad. Y la importancia de la cohesión en un texto es, por su parte, el aspecto que asegura que los diferentes elementos del texto, oraciones, párrafos, estén bien enlazados mediante recursos lingüísticos. Filosóficamente, la cohesión puede relacionarse con la idea de unidad, que ha sido central en la filosofía occidental desde los griegos. Un texto, entonces, bien cohesionado, es aquel que mantiene una relación armónica entre sus partes, donde cada oración no solo tiene sentido en sí misma, sino que contribuye a un mayor propósito. ¿Cuál? La claridad del conjunto de todo el texto. Un texto sin cohesión carece de un andamiaje que guía al lector a través del flujo de ideas. La cohesión actúa como el pegamento que une las partes del texto, creando puentes entre conceptos y afirmaciones. Sin este pegamento, las oraciones y los párrafos se perciben como elementos aislados, fragmentados, lo que resulta en una lectura difícil y fragmentada. Desde esta perspectiva, se podría decir que la cohesión es análoga a la armonía en el pensamiento, donde la relación entre las ideas permite que surja un significado total, coherente y comprensible. A estos planteamientos que hace la profesora Amparo sobre esa relevancia que tiene la coherencia se suma y amplía el tema el licenciado en Educación Enki Vidal, también docente unadista en el SEAD Popayán.
Bueno, la coherencia y la cohesión son esencialmente importantes en un texto escrito porque permite que el mensaje sea claro, comprensible, fluido, de manera lógica para el lector. Se entiende como coherencia entonces que es la organización lógica de las ideas dentro de un texto. Un texto coherente presenta, por ejemplo, ideas de manera ordenada, siguiendo un hilo conductor que facilite la comprensión de las personas, de los lectores, de los oyentes. Es fundamental la coherencia porque permite al lector captar fácilmente el propósito del texto, que es fundamental, y las relaciones entre distintas ideas y argumentos, ¿no? Sin coherencia el texto resulta difícil de entender, quedaría confuso y difuso. Como cohesión, entonces podríamos también entender, y se entiende, que tiene que ver con los recursos gramaticales, léxicos que unen diferentes partes de un texto, por ejemplo los conectores lógicos, las conjunciones, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que esas palabritas unen las diferentes ideas y frases y estructuras de un texto. Por ejemplo, los pronombres, ¿no es cierto? Las referencias unen, por eso sabemos si se está contradiciendo, por eso sabemos si está afirmando, si está refutando. La cohesión es crucial porque en un texto escrito y en un texto hablado pues también crea una fluidez en la lectura, ¿no? Haciendo que las oraciones, las frases, los párrafos se vinculen de manera armoniosa y que produzcan ellos un sentido y un buen mensaje. Esto asegura que las transcripciones entre sí en los textos, ¿no?, quede de manera lógica y comprensible, y lo más importante, que se pueda dar a entender, ¿no es cierto?, la intención y el propósito que el autor, escritor, quiere darle a un lector o a un oyente. Hablantes. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Pero entonces, y de acuerdo con lo escuchado y manifestado por nuestros invitados, la escritura, con esa coherencia y cohesión necesaria, requiere de unas claves. Para saber cuáles serían unas de ellas, los invitamos a un nuevo episodio de Hablantes. Hemos llegado al final de este encuentro con las voces de nuestros invitados desde la UNAD SEAD Popayán. En la locución, Sonia Godoy. En la producción, Brian Díaz. Somos docentes unadistas. Nos encontramos en nuestro siguiente episodio para seguir hablando de la escritura, como esa habilidad esencial que tiene un impacto profundo en muchos aspectos de la vida, de nuestras vidas. Hasta entonces. Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. Hablante. ¿Cómo hablante? Hablante. 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 Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas.